A continuación, en este video representaremos los instrumentos que utilizamos en los laboratorios para medir las diferencias de tensiones, resistencias y otras variaciones de electricidad que tengan circuitos y equipos de uso diario o de experimentación. Dichos instrumentos nos ayudan a mantener los circuitos y equipos en un óptimo funcionamiento basándonos en ecuaciones y comparaciones en lo que respecta al flujo de electricidad. Antes de empezar el video, vamos a recordar los parámetros que distinguen el uso de los distintos instrumentos de medición. Por ejemplo, recordamos que la intensidad se mide en ampere, la tensión se mide en volt y las resistencias se miden en ohm. Comenzamos por el amperímetro. Es el instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ampere, como ya mencionamos anteriormente, y sus submúltiplos. Viene en sus versiones digitales y analógica, aunque la más utilizada hoy en día es la versión digital. Debemos tener en cuenta que a la hora de medir con un amperímetro debemos conectarlo en serie a la parte del circuito que queremos medir la intensidad. Continuamos con el voltímetro, que es el instrumento que mide el valor de la tensión de un circuito y su unidad básica de medición es el voltio, con sus múltiplos. Es necesario conectarlo en paralelo con el circuito para poder medir correctamente. Además, como el amperímetro también viene en sus versiones analógica y digital, aunque como ya mencionamos con el amperímetro, el más utilizado actualmente es el digital. Luego tenemos el ohmímetro, que es aquel elemento que, como menciona su nombre, se encarga de conocer el valor óhmico de una resistencia desconocida y de esta forma medir la continuidad de un conductor y por supuesto detectar averías en circuitos desconocidos dentro de los equipos. Debemos tener en cuenta a la hora de conectarlo que debemos aislar la resistencia, es decir, que no debe estar conectada a ningún otro elemento ni a ninguna fuente de tensión. También tenemos las pinzas amperométricas, que son un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico. Se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente genera. Por último vamos a mencionar el multímetro, que es el que más utilizamos en los talleres del colegio. Un multímetro también es denominado tester y es un dispositivo eléctrico y portátil que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte de un circuito, como pueden ser, por ejemplo, la corriente, la potencia, las resistencias, las capacidades, el voltaje, entre otras. Es decir, es como un conjunto de todos los otros instrumentos de medición que nombramos anteriormente. Dentro de lo que son los multímetros podemos encontrar los multímetros digitales y los analógicos. Los analógicos convierten el valor obtenido en un movimiento de la aguja en el tablero de medición. El valor obtenido de la medición es reflejado continuamente en el movimiento de la aguja. Alguna de las ventajas que podemos encontrar en este tipo de multímetro es que tiene un seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos y gracias a eso podemos detectar diferentes cambios de tensión. Luego tenemos los multímetros digitales. Son aquellos que tienen una pantalla LCD o display donde muestran el resultado del valor medido. Convierten la señal medida en un valor numérico que se muestra en la pantalla del multímetro. Algunas de sus ventajas son que no muestra errores de lectura en la pantalla, tiene detección automática de la polaridad, así como del rango de medición, y tiene mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla. En los talleres del colegio generalmente vamos a encontrar multímetros digitales.